¿Qué tal? Dios le bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más con usted a través de este canal. Que bueno, yo quiero que lo comparta, por favor, que le dé allí un me gusta para poder seguir subiendo clases que hablan de la palabra de Dios de una manera, pues, pienso yo, agradable, ¿verdad? Clases que nos dejan una enseñanza muy importante. Así que por favor comparta estas clases, denle like, póngale allí cada vez que subamos una clase que le anuncie allí la campanita, por favor, para seguir con esta obra tan maravillosa de llevar la palabra de Dios a mucha, mucha gente. Vamos a iniciar, vamos a seguir con la serie Cambie sus actitudes, cambie su vida. Ahora vamos a la lección número 3, confianza contra preocupación. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo magnífico que nos permite estar compartiendo de su palabra. Señor, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, de poder seguir, Señor, mostrando tu mensaje a través de estas interesantes clases. Yo te pido en el nombre de Jesús que dispongas primeramente mi corazón, Señor, y después los corazones de todas y cada una de las personas que abren este canal y que pueden ver esta clase, Señor. Impáctalos como me has impactado a mí, Espíritu Santo. Tráenos convicción de pecado, danos sabiduría, tráenos esa luz que necesitamos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos reveles a Jesús cada día más y más, Espíritu Santo. ¿Y cómo nos lo vas a revelar? A través de tu santa palabra. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, es la lección número 3 de la serie Cambie sus actitudes, cambie su vida, confianza contra preocupación. Y bueno, vamos a hablar de la preocupación, ¿verdad? Que es como un ladrón que quiere venir a robarnos la alegría, la energía, la paz del espíritu y hasta nuestra salud. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí es muy claro el apóstol Pablo a través de su siervo Timoteo, ¿verdad? Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque no exista una buena razón para sentir nosotros la preocupación, puede hacer que perdamos nuestro sentido de perspectiva. O sea, es bien tremendo el estar uno preocupado. Alguien dijo que es una corriente de temor que recorre nuestra mente. Y claro, esto si nosotros lo permitimos, va a cortar el canal por el cual corren los demás pensamientos y nos va a mantener preocupados en aquella cosa que muchas veces ni siquiera ocurre. La palabra preocupación viene del latín y significa ocupar anticipadamente la mente o el ánimo de una persona, de tal modo que estorba para admitir otra cosa. Y es verdad, cuando usted y yo estamos preocupados por algo específico, no tenemos cabeza para otras cosas más. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? En inglés proviene de una palabra que además, fíjese lo que significa estrangular. Literalmente la ansiedad puede estrangularnos espiritual, emocional y físicamente. La autora Carrie Ten Boom dijo una vez que la preocupación no elimina la aflicción de mañana, pero sí nos quita la fuerza del día de hoy. Esta persona, Corrie Ten Boom, son personas que escribieron libros y que dejan un legado muy, muy importante, ¿verdad? Ella fue una mujer escritora, fue relojera y fue activista de allá de Ámsterdam y fue cristiana. Ella fue una mujer que siempre estuvo luchando en todos los sentidos por causas importantes y sobre todo algo bien importante que esta mujer hizo. Ella, durante todo el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial,
ella y toda su familia se dedicaron a ayudar y a ocultar judíos de los nazis, por lo que en 1944 fueron detenidos y encerrados en un campo de concentración de Ravensbrück. O sea, ella no le importó exponerse. Carrie Ten Boom, ella no le importó exponerse para ocultar judíos, para ayudarlos. Entonces, cada persona que deja un legado en sus obras literarias, es porque ya vivieron algo fuerte, algo importante, ya traen una historia. Por eso ella nos dijo que la preocupación no elimina la aflicción del mañana, pero sí nos quita la fuerza del día de hoy. Esta mujer activista que no le importó su vida misma para ocultar y defender la causa judía de los nazis. Y bueno, continuando con esta clase, el poder devastador que tiene la preocupación ya ha quedado demostrado, y esto en la Segunda Guerra Mundial. De 1941 a 1945, 250,000 norteamericanos murieron en combate. En ese mismo periodo, escuche usted lo disparatado, 2 millones murieron de enfermedades cardiovasculares. Los médicos comentaron que de un tercio a la mitad de esta cifra que yo le acabo de dar fueron muertes por preocupación. La preocupación o la ansiedad no solo nos agota emocional y físicamente, también puede afectar nuestra fuerza espiritual. Y una persona que se preocupa demasiado puede provocarse un paro cardíaco. Yo no soy médico, pero los médicos lo han dicho, ¿verdad? Tanta es la preocupación, tanto es el estrés, que te puedes provocar un paro cardíaco. En Lucas 8, el Señor narra la parábola del sembrador, refiriéndonos al Señor Jesucristo. La semilla cayó en distintas clases de tierra. Y nosotros aquí en esta porción de la palabra de Dios podemos ver que la mayoría de las semillas que fueron aventadas, y así es la palabra, algunas cayeron sobre terreno o sobre tierra trillada que no está preparada para la siembra. Cayeron algunas en piedras y así en diferentes lugares. No cayeron todas las semillas en la tierra adecuada, por eso no germinaron, ¿verdad? El Señor dijo que la semilla representa la palabra de Dios y los distintos tipos de tierra, las diferentes condiciones del corazón humano. En Lucas 8:14, siguiendo con este capítulo, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y por supuesto no llevan fruto y por lo tanto tampoco crean una buena raíz. Y yo le voy a poner un ejemplo muy bonito. Las palmeras, que son esos árboles así esbeltos, largos, que tienen muy flexible su tronco. Cuando estas palmeras, usted y yo sabemos que se dan en lugares donde hay mar, ¿verdad? En lugares, en costas. Y cuando se presentan las tormentas así fuertes, los vendavales, estas palmeras se doblan, que parece que se van a romper. Y no son arrancadas por estos vendavales, estos huracanes tan fuertes. ¿Por qué? Porque tienen unas raíces muy, pero muy profundas. Nosotros, al decir Jesús que las diferentes tierras que habla en esta parábola de Lucas 8, somos nosotros de cómo aceptamos la palabra de Dios. Nosotros podemos aceptar la palabra de Dios en el momento que la estamos escuchando, pues con mucho gusto y que qué bonito se siente y bueno, ya ando muy espiritual, pero a los momentos que vamos a pasar pruebas es cuando cedemos y los 2 pasos que dimos hacia adelante damos 7 atrás. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos unas raíces profundas como esas palmeras que no se rompen. Es bien importante que nosotros consideremos estos. Lo que encabeza la lista de cosas que impiden el crecimiento espiritual son, escúchelo muy bien, son el afán y la ansiedad. El mundo está plagado de esto,
pero Dios nunca, nunca Dios ha querido que sus hijos sean ahogados por el afán y la ansiedad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 27 dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios no quiere que confiemos, escuche muy claramente porque esto a mí me quedó más que claro. Dios no quiere que usted y yo confiemos en nuestras cuentas bancarias, ahorros o en un buen salario, porque estas cosas perecen, o sea, mueren, pueden desaparecer en cualquier momento, sino que Dios desea que confiemos plenamente en Él, quien es la fuente de la vida eterna. Y su palabra también dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. A mí me pasó algo y a mí me gusta hablar de mí, de mi propio testimonio, porque si yo no hablo de lo que he vivido, si yo no hablo de las pruebas que he experimentado, entonces ¿de quién voy a hablar, verdad? Yo hablo de lo que yo he experimentado y le puedo decir con toda esa seguridad, con toda esa fe, que no es fácil tenerla porque la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Yo hubo un tiempo en mi vida donde yo tenía 2 trabajos, hasta 3, 4. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en los medios electrónicos de comunicación, estaba con programas en la radio, en la televisión reporteaba y aparte conducía noticiero y me contrataban para conducir eventos, ya fuera eventos de mi ciudad, de mi país, ¿verdad?, relacionados con la conmemoración de la independencia, por decir algo, eventos grandes como ferias de la ciudad donde yo vivo. O sea, gracias a Dios, que Dios a mí nunca, nunca me ha abandonado, siempre me ha dado muchísimo trabajo. Y pues yo como madre soltera, ¿verdad?, tenía que afanarme para trabajar más y más cada día, porque tenía yo 2 hijos a quien sacar adelante. Entonces, créame lo que yo llegué a experimentar, una eterna dependencia, me sentía que era lo único que me podía ayudar, una dependencia, por no decir eterna, porque eterno nada más es Dios, pero una extrema, esa era la palabra que quería decir, una extrema dependencia de lo que tenía en el banco. Yo recuerdo que iba al cajero y insertaba mi tarjeta y sí tenía una buena cantidad de lo que me daban de mis pagos y todo, pero veía yo que ya no tenía X cantidad, pues, lógico, agarraba para esto, agarraba para mis gastos y pues claro que la cuenta iba mermando, ¿no? Entonces yo me sentía con un afán y con una preocupación y empezaba mi mente a volar y ahora tengo que pensar ya en algo porque esta cuenta no tiene que bajarse. Yo llegué a vivir así de esa manera. Depender de mi auto era como si trajera mis piernas. De verdad, no podía descomponerse el carro cuando yo ya estaba al punto casi de la histeria. Yo llegué a experimentar todo eso y Dios tuvo que dejarme caer en caída libre. De verdad, tuve que tocar fondo para poder experimentar esa dependencia única y exclusivamente de Dios. El depender de Dios quiere decir que yo no trabaje, que yo no haga mi lucha con lo que yo sé hacer o adopte nuevas tácticas para sobrevivir. No. El confiar en Dios es seguir avanzando, pero ya no poniendo tu confianza, tu fe en lo que tú vas a hacer, sino confiando en que aquel que nos ha dado su vida misma a través de su Hijo Jesús, nos ha dado la salvación, que es nuestro amado Señor Jesucristo, nos da con Él todo. Ya todo lo que tú emprendas, por muy sencillo que parezca, todo eso va a estar bendecido. Y una cosa que yo he aprendido en la carta de Juan, en la 3ª carta de Juan, dice algo que a mí me impactó mucho y es un versículo que yo ya conozco, o sea, sí sabemos, o sea, es un versículo que dices tú, bueno, pero pues si ya tienes mucho tiempo en la palabra de Dios, ¿a poco no lo habías? Sí sé cuál es ese versículo,
pero no siempre reparamos en lo que la palabra de Dios nos dice, o bien Dios tiene sus tiempos, que el mismo versículo que tú leíste hace tiempo te viene a revelar otra cosa diferente en el tiempo que Dios tiene destinado. ¿Por qué? Porque Dios así lo determina y porque Dios es soberano y porque es su palabra. Su palabra nos puede hablar en un mismo versículo de diferente manera. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amado, en la tercera de Juan es un solo capítulo. En el versículo 2 dice, amado, escuche bien, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Entendimos? Si no, se lo explico a grosso modo. El Señor quiere con todo su corazón que usted y yo prosperemos en todas las cosas y que tengamos algo muy importante que es salud. Dios nunca ha querido, como mucha gente malamente dice, no, pues es que Dios quiere que yo esté enfermo o enferma. Mentira. Él nunca ha querido que usted y yo estemos enfermos, ¿sí? Para que lo entienda. Y si Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo, pero Él quiere que seamos prosperados al igual que nuestra alma. Porque mucha gente se hace rica de la noche a la mañana, a lo mejor con negocios ilícitos. Su alma está aquí, no prospera, no hay cambios. Todavía sigue guardando maldad, resentimiento, amargura, etcétera, chisme, calumnia, todo lo que usted guste y quiera mandar, lo sigue almacenando esa alma. Y como no hay un arrepentimiento, no hay una entrega con el Hijo de Dios, que es el que nos quita el pecado, cuando nos arrepentimos de una manera genuina, entonces nuestra alma no está prosperando. ¿Sí me explico? ¿Y cómo quiere usted entonces prosperar en sus riquezas? Por eso gente que se dedica a negocios ilícitos, sí, dice usted, ¡guau! Ya tiene hasta acá sus riquezas. Y su alma sigue en las mismas condiciones sin prosperar. Por eso, la caída vuelve a ser libre y vuelven a quedar exactamente al mismo nivel que está su alma, sin ser tratada por el poder del Espíritu Santo. ¿Me expliqué? O sea, las riquezas van a prosperar y pueden prosperar momentáneamente, pero no las va usted a disfrutar como debe de ser, porque su alma está tan afanada, está tan cargada, que no ha sido prosperada. O sea, usted puede tener una gran fortuna, pero nunca la va a disfrutar si no tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida, que le está prosperando su alma, porque usted le está diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo me siga mostrando mi corazón todos los días hasta que esté en este mundo, para poder yo ser libre de todo aquel peso del pecado que vengo arrastrando desde tantos y tantos años. ¿Me explico? Eso es lo que Dios quiere. Por eso es tan importante que comprendamos que no dependemos de nada ni de nadie. Vamos a ser negligentes y no vamos a tener ahorros o no vamos a hacer esto. No, esos ya serían extremos y extremos malos, ¿sí? Podemos apropiarnos del regalo de paz de Cristo a través de la fe. Ya dijimos que la fe no es un deseo, sino la confianza de que Dios tiene cuidado de nosotros. La fe no es una emoción positiva que inventamos cuando la vida se pone difícil. Olvídelo. Sino que la seguridad, es la fe, la seguridad de que sin importar lo que pase, Dios siempre controla todas las cosas. Así es, y lo crea usted o no lo crea. La mayoría de nosotros sabemos todo esto, pero aún así tomamos la decisión de tomar una actitud de confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades. Y por ello no gozamos de esa paz que solo Cristo nos puede dar. La ansiedad es una actitud negativa que escogemos. ¿Recuerdan ustedes la definición de actitud? Si se acuerdan de la primera clase, si no, búsquela en este canal, la primera clase, lo que es la actitud, todo eso se lo explico en la primera clase. Es nuestra respuesta mental y emocional
a las circunstancias de la vida. Eso es la actitud. ¿Cómo respondemos usted y yo a una circunstancia difícil? Le pregunto, ¿qué es lo que más tememos en la vida? Podemos temer perder algo o a alguien. Una persona, una posición, una posesión. Puede ser perder la salud, aún incluso la misma vida. Pero la mayor parte de la preocupación se centra en perder algo que es importante para nosotros. Por lo tanto, una de las principales causas de la preocupación viene de construir nuestras vidas sobre cosas temporales. Acuérdese que todo el cielo y la tierra pasarán, pero el que hace la palabra de Dios permanecerá para siempre. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de colgar cosas muy pesadas sobre cuerdas muy delgadas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí le van los ejemplos. Colgamos el peso de nuestra felicidad en la delgadita cuerda de la salud, misma que se rompe en cuanto recibimos un reporte médico negativo. O colgamos nuestra seguridad en la delgada cuerda de nuestro empleo o negocio. Nuestro empleo podemos ser despedidos en el momento que al patrón se le ocurra. Haga usted cosas o no haga. Haga cosas malas o buenas. Si al patrón se le ocurre, ya lo desocupa. O un negocio, simple y sencillamente, a lo mejor ya no le dio, y aunque usted se esfuerce y aunque usted haga lo que haga, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque Dios es el dueño de todo, el oro y la plata, y Él nos da y Él nos quita. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos edificar la vida de muchas maneras en cuerdas muy delgaditas, pero en cualquier momento puede sernos arrebatado todo. Casi todos pensamos de una manera de deshacernos de la ansiedad, es protegernos de la ansiedad. Por ejemplo, si tenemos miedo a la pobreza, acumulamos todo el dinero que podemos y lo ponemos en una inversión para nosotros, según nosotros, segura. Si nos preocupa la salud, pues hacemos dietas, ejercicios y consultamos al médico en cuanto vemos alguna anomalía. Si tenemos nosotros temor de perder el afecto de alguien importante para nosotros, llenamos a esa persona de atenciones. ¿Sí o no? Piénselo. Pero es imposible evitar alguna pérdida en la vida. Y todas estas acciones son buenas y constructivas, mas no cuando son basadas en temor, porque lo opuesto a la fe es el temor. Usted y yo tenemos mucho temor. Yo el otro día le dije a una mujer, de veras a veces queremos hacer las cosas o casi siempre pensamos ayudarle a Dios y hacerlas a nuestra manera. Sin saber que, sí sabemos, mejor dicho, corrijo. Dios es el que hace las cosas y el que nos da esas bendiciones que usted y yo no merecemos. ¿Ya lo entendió? Y yo hice algo. Quise agradar a alguien, pues para que todos siguieran la normalidad, según yo, cuando Dios, desde el momento y hora que permitió que yo estuviera en una circunstancia muy padre, fue porque Dios lo puso. Y esa misma persona me dijo, mira, sentí de parte de Dios hacer esto y aquello. Ah, no, pero se han pasado el tiempo y yo digo, tengo que ayudar a Dios, ¿verdad? Porque Dios necesita de mi ayuda. Fíjate nada más, qué mentalidad tan pobre de hormiga. Yo creo que ni de hormiga, yo creo que ofendo a las hormigas. Cuando tú y yo creemos que agradando a los demás, etcétera, etcétera, puedes ayudarle a Dios a hacer las cosas, no. Estamos temiendo, ¿verdad? Es lo que nos hace actuar de esa manera. Porque estamos temiendo a que algo negativo nos pase con aquello y nos rompa nuestra comodidad y ya nos quedemos. ¿Y ahora qué, Señor? Cuando Dios tiene el control de todo. Así de ese tamaño, dice Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con todo mi corazón yo le doy gracias porque tuvo que dejarme caer en una caída libre, sin detenerme de ninguna parte, hasta tocar fondo.
Y mire, no me pasó nada, gracias a Dios. Él me ha ido restaurando, me ha ido levantando, pero ha ido prosperando mi alma porque le estoy entendiendo cuál es el plan y el propósito por el cual Dios permitió que yo naciera. Fíjese qué cosa tan maravillosa. Yo lo amo al Señor por esa. Qué bueno, me merecía todo lo que he vivido. Primera de Juan 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice Romanos 1, 17, mas el justo por la fe vivirá para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. D.L. Moody dijo, un hombre, un cristiano muy conocido, dijo él, ahorita le comento, pero quiero darle una explicación de quién era esta persona. Era un evangelista. Era un evangelista que revolucionó, escuche usted muy bien, porque si yo le doy el pensamiento de alguien, tengo que decirle quién fue. Con su gran energía física, astucia natural, confianza en sí mismo y optimismo permanente, este hombre podría haberse convertido en un gigante industrial como John Rockefeller. En cambio, se convirtió en uno de los grandes evangelistas del siglo XIX. ¿Ya entendió? Entonces, yo le recomiendo, si quiere usted leer más de la vida de D.L. Moody, que nació en Massachusetts. Él fue un grande hombre de Dios, un evangelista que, ¿qué le puedo decir? Él era un hombre de muchísima fe. ¿Y qué nos dice? Uno de sus escritos. Dice, confía en ti mismo y te decepcionarás. Confía en tus amigos y ellos morirán y te dejarán. Confía en el dinero y tal vez te sea arrebatado. Confía en tu reputación y alguna lengua viperina la destruirá. Pero si confías en Dios, nunca serás confundido ni aquí ni en la eternidad. ¡Qué hermoso! Y puede leer usted la vida del evangelista Moody para que se dé cuenta por qué él decía, porque su confianza radicó 100% en el Señor. No es fácil. Esa caída libre que yo tuve hasta tocar fondo, créalo, sinceramente le transmito mi corazón. Si usted lo pudiera ver aquí en mi mano, no ha sido fácil. No ha sido fácil. El tener fe no es fácil, porque la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Pero cuando el Señor está con nosotros y nos revela el plan que tiene para nuestras vidas, créalo que sus ojos espirituales se abren a esas promesas de ese Dios maravilloso. Yo se lo digo por experiencia. El Señor a mí me ha dado cosas que yo no merezco. He vivido situaciones fuertes, sí, pero también he tenido grandes satisfacciones. El Señor no me ha abandonado y no le va a abandonar tampoco a usted. Mire, cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé, vivió en temor de que se descubriera su pecado. ¿Y qué dice en el Salmo 32? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El rey David muchas veces nos está enseñando en sus salmos cómo él como hombre vivió
toda esa angustia que usted y yo muchas veces podemos experimentar. Pero ¿sabe qué nos trae toda esta ansiedad y toda esta preocupación? Proviene también de nuestra conducta o comportamiento pecaminoso. Cuando nosotros violamos la ley de Dios consciente y voluntariamente, sabemos que el juicio vendrá tarde o temprano. No nos vamos sin pagar las que debemos, dice alguien en el mundo. Pero el juicio vendrá tarde o temprano, ¿verdad? Tememos que Dios vaya a vengarse de nosotros. No. A veces tememos que nuestro comportamiento pecaminoso se descubra. Dios no es vengativo. Quítelo de su mente para con nosotros, pues. Él toma venganza contra los enemigos para defender a sus hijos. A nosotros nos disciplina. Y las disciplinas, Dios tiene la mano muy dura, no se la recomiendo para nada. La mano de Dios es dura para las disciplinas cuando nos hace falta. Las podas, ya hemos hablado también, es otra cosa, es para que usted y yo saquemos más fruto, florezcamos más, con hojas más verdes, porque a veces nos acomodamos. Ya estoy aquí bien y ya no quiero crecer más. Y no, son dos cosas diferentes. Entonces, hay muchas veces en que nuestra desobediencia produce un estado de inquietud. Sabemos, porque lo sabemos cuando ofendemos a Dios, con nuestras actitudes o con nuestras acciones, y que el pecado nos ha apartado de Él, y esto nos hace vivir en ansiedad. Hoy en día, yo he escuchado comentarios entre personas que hablan de un problema que le dicen ansiedad. Yo le doy gracias a Dios, a mi edad. Ni de niña ni de joven escuché tanto esa palabra que estrés, que ansiedad, que depresión. No las escuché tanto, ¿sí? Y yo ya tengo mis añitos. Entonces, ahora se ha hecho como unas palabras como de moda. No, pues es el estrés, es la ansiedad y yo tengo ataques de pánico. Y dices, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, cuando nosotros traemos cosas que no son confrontadas con ese Dios que es bendito y que es santo, lógico que va a andar moviéndose aquello, ¿verdad? Como David decía, mientras callé, mis huesos envejecieron. Los huesos representan la vida en la Biblia. Y si sus huesos se secan, por eso mucha gente que tiene mucho resentimiento, que es un pecado muy grave delante de Dios, que guarda aquel resentimiento contra alguien, que no lo saca, que no perdona, pues llegan a tener hasta deformidad en las manos por artritis o les duelen los huesos con reumas terribles, porque usted es un ser humano integral, es cuerpo, alma y espíritu. Y lo que esconda en su alma, claro que se tiene que reflejar en su cuerpo, en lo físico, ¿sí? Y lo hablamos en la clase anterior, en la número 2. En áreas de nuestra vida que tienen que ir creciendo para cumplir el propósito por el cual Dios permitió que usted y yo naciéramos. Y en varias áreas que son la espiritual, la familiar, la física, etcétera, tenemos que tener metas, tenemos que tener objetivos, tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos hizo, ¿verdad? Entonces, si usted y yo estamos desobedeciendo la ley de Dios, claro que va a venir ansiedad. Y por el contrario, el que vive en santidad, o sea, el que se aparta de lo malo, vive con la conciencia tranquila. El profeta Isaías escribió para que lo busque. En Isaías 32, versículo 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Qué quiere decir la justicia? Pues que usted está tranquilo. Usted es una persona justa, no está cometiendo un pecado. ¿Sí me explico?
Por eso dice el profeta, ustedes estarán en reposo y seguridad para siempre. Esta paz la vemos en la vida de Daniel el profeta, este joven siervo de Dios que fue el blanco de un complot de envidias por parte de los delegados del rey, que estaban celosos de él. Y los sátrapas se juntaron por su ascensión al poder. Dios puso a Daniel en el poder porque a él le plació. Y claro que iba a tener envidias, ¿verdad? Estos no se iban a quedar con las manos cruzadas. Aconsejaron al rey que apreciaba a Daniel, lo aconsejaron a que firmara un edicto donde prohibiera la adoración a cualquier soberano que no fuera Darío, el rey. ¿Y cuál cree que sería el castigo? Pues la muerte, ¿sí? Pero ninguna ley podría hacer que Daniel dejara de adorar a Dios. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 6, verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como siempre lo hacía, como lo solía hacer antes. O sea, en contraste, la inquietud de Darío era incuestionable. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Porque él había firmado sin saber, sin profundizarse lo que él había firmado, sabía cómo era Daniel. Y pues él tenía que hacer cumplir su palabra, ¿verdad? Como rey. Por eso perdió la tranquilidad del rey. Daniel, en el capítulo 6, verso 18, estaba libre de preocupaciones porque él era obediente a Dios. Por otro lado, Darío sabía que aunque su edicto iba de acuerdo con las leyes de su país de Meda y de Persia, estaban violando la ley divina y esto le daba gran temor. Él sabía que no estaba bien lo que él había afirmado. Sin embargo, a lo mejor en un impulso por quedar bien con todo su séquito de funcionarios, lo hizo. La preocupación es un dardo de fuego de Satanás. Los ataques del diablo son otra fuente de ansiedad. En Efesios 6, versículos 13 al 18, dice que el apóstol Pablo hace la descripción de una armadura que tenemos a nuestra disposición para pelear contra Satanás, una armadura espiritual. Veamos el versículo 16, dice, sobre todo, ya cuando hizo una descripción de toda la armadura, de una armadura igual a la de un soldado romano, Al apóstol Pablo le sirvió de ejemplo un soldado romano. Dice, sobre todo, en el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Yo tengo una clase que se denomina la armadura del creyente en este canal. Por favor, búsquela. Habla sobre la armadura. En los tiempos de Pablo el apóstol, ese escudo romano estaba hecho de madera. ¿Y sabe cuánto medía? 75 centímetros de ancho por unos 50 metros de alto. Iban recubiertos de metal o pieles empapadas con agua, porque era común que los enemigos lanzaran flechas encendidas. Lo único que podía evitar que se incendiaran era ese escudo, que estaba mojado, empapado. Satanás tiene muchas flechas que vienen en nuestra contra, pero no, uno muy dañino para nosotros es la ansiedad, porque nos paraliza. Y uno de sus propósitos es separarnos de Dios y que perdamos la fe. Y la mente empieza a ser un campo de batalla, porque la mente es donde trabaja el enemigo. El enemigo nos envía pensamientos que se conciben en el corazón, o sea, en el alma, y se dan a luz en la carne. Entonces, el diablo sabe dónde trabaja
¿verdad? En nuestros pensamientos nos llena de temores, nos llenan de preocupaciones, de ansiedad. Isaías 26, versículo 3 dice, tú, diciéndole al Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En la clase pasada, en la número 2, hablamos de la perseverancia y poníamos unos ejemplos. Si recuerda, véala, vea la clase número 2. Hablábamos de algunos ejemplos. La perseverancia dice, bueno, pues este mes no pude hacer ejercicio porque anduve muy ocupada o porque estuve enferma, bla, 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 pero empiezo la próxima semana. La perseverancia dice, bueno, pues a lo mejor no me siento completamente en paz, pero voy a seguir insistiéndole a Dios para experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así. Y volvemos otra vez a recordar lo que dice la segunda de Timoteo, con la que empezamos esta clase. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? La ansiedad no es otra cosa más que producto, escuche muy bien, y no interesa si usted es escéptico o no, o sea, que crea o no, pero es un ataque satánico, porque está fundado en mentiras, porque no es la verdad. Cristo dijo que Satanás es el padre de mentiras. Juan 8:44. El doctor Walter Carrett encontró que solo el 8% de las preocupaciones son legítimas, o sea, son reales. Esos asuntos que nos preocupan, del 100% solo el 8% llegan a ser una realidad. O sea, en otras palabras, el 92% de nuestras preocupaciones ni siquiera tienen fundamento. ¿Cómo tenemos que confiar en el Señor en vez de caer en la ansiedad? Vamos a hablar aquí de algunos puntos. ¿Le parece? Primer punto. Renueva tu mente. El temor constante a perder algo o a alguien es el resultado de tener un sistema de valores inapropiado. Esta ansiedad que te va a revelar que nuestra prioridad no está centrada en Dios, que nuestra vida no camina o no transcurre alrededor de aquel que es eterno, que nuestra vida transcurre alrededor de las personas, de mis posesiones, de mis privilegios que yo tengo en esta vida, menos en Dios. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos experimentando esos episodios de ansiedad, le estamos diciendo, Dios, tú no eres nada, yo tengo que creer en mis propias fuerzas, en lo que yo tengo, en lo que yo veo, en lo que yo toco, y no en lo que tú has hecho, en tu creación, en tu amor, etcétera. No, yo estoy rendida a mis cosas, a lo que yo veo, a la idolatría, todo, etcétera, porque estamos poniendo esas bases para vivir una vida llena de ansiedad al momento de confiar en cosas que no aprovechan. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, del 1 al 2. Dice, porque todos seremos arrebatados excepto Dios. Dice en Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es poner en la mira? Así como el cazador pone exactamente su ojo en la mira del rifle para pegarle exactamente a su presa. Nosotros tenemos que ser igual como ese cazador, poner la mira en las cosas del cielo, en Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre, interviniendo por ti y por mí. ¿Qué hubo? ¿Verdad? Entonces, necesitamos ¿qué cosa? Llenarnos de la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Punto número 2. Elimine los temores innecesarios.
Gran parte de la ansiedad es innecesaria y puede ser fácilmente eliminada. ¿Cómo? Confrontando la fuente del temor. Puede ser que estemos preocupados por cosas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. La negligencia nos lleva al temor y preocupación. El no cumplir con nuestras obligaciones nos llena de culpabilidad y de ansiedad. Es necesario vivir una vida ordenada y cumplir con los compromisos que usted y yo hemos adquirido para poder gozar de tranquilidad. Cuando nos saturamos, fíjese nada más qué tremendo, de compromisos, somos vulnerables al estrés y ansiedad por no cumplir con todo. Y es muy probable que en algún momento fallemos. Existen 3 artefactos que nos producen ansiedad: el teléfono, el reloj y el calendario, porque sirven para recordarnos lo que debemos hacer. Estos recordatorios a veces nos producen mucha ansiedad cuando no estamos cumpliendo con nuestros deberes. Otra manera de confrontar la ansiedad innecesaria es aprender a tratarla con realidad, de una manera real, porque Satanás nos ataca con temores infundados, pero estos se disipan cuando los comparamos con la verdad. ¿Y quién dijo? Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, y nadie va al Padre si no es por mí. En Efesios 6:14, siguiendo con la armadura, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo mismo dijo Pedro el apóstol. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro 1:13. Necesitamos sujetar los pensamientos descarriados con el cinturón de la verdad para no tropezarnos. Como los soldados se abrochaban las vestiduras para no tropezarse cuando iban a la batalla, usted y yo así tenemos que hacer lo mismo. El cinturón de la verdad es Cristo y tenemos que andar en la verdad y decir siempre la verdad para que nuestros pensamientos descarriados no nos hagan tropezar con nuestras mentiras, si es que las contamos. Punto número 3. Recuerde la fidelidad de Dios en el pasado. Señor, tú me bendeciste tanto en el pasado, sé que lo harás en el presente. Muy diferente a que usted y yo vivamos en el pasado. Recordándole al Señor que Él ya ha hecho otras cosas maravillosas en el pasado y usted no está dudando que las siga haciendo en el presente. ¿Me expliqué? Cuando leemos los Salmos nos damos cuenta que David sufría ataques de ansiedad. Uno de los más agudos se encuentran en el Salmo 3, versículos 1 y 2, cuando se enteró de que su propio hijo Absalón comandaba una revolución contra él y cayó en depresión. Pero luego cambió su actitud. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Lea todo el Salmo 3, versículos 3 al 6, dice esto. Pero si lo puede leer todo, mucho mejor. David hizo memoria de la fidelidad de Dios en su vida. Esto le hizo recordar que Dios es poderoso y que estaba deseoso de ayudarlo en sus pruebas. Cuando se enfrentó a Goliat, en la primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37, él recordó. ¿Qué recordó David? ¿Se acuerda? Valga la redundancia, recordó que Dios le había librado del león y del oso. Dijo, pues, también me librará de este filisteo incircunciso. Dios nos va llevando de batalla en batalla. Sí, a veces estamos en una guerra espiritual normal, pero bueno, se llega el momento en que entramos a otro nivel de guerra. Su servidora está a punto de entrar a otro nivel de guerra. Voy a ir a un viaje misionero a partes muy
muy difíciles, del otro lado del mundo, pero vamos confiando en el Señor. Yo le voy a decir, por supuesto que primeramente Dios, yo le voy a dar un resumen de todo lo que Dios haga en este viaje misionero para el 17 de julio. Por allá andaremos por tierras muy, pero muy lejanas, allá por Asia, por aquellos rumbos, por Europa. Pero yo le voy a decir, primeramente Dios, cuál va a ser la experiencia. No vamos de placer, vamos a trabajar en la obra de Dios. El punto número 4, yo creo que el último, permanezca en contacto con Dios. En Filipenses 4, versículos 6 al 9, encontramos los más grandes antídotos para la ansiedad. El primero, ¿cuál es? Nuestra comunión con Dios. Y el otro, escuchar su voz. Y dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué le pareció? ¿Cómo está su fe? ¿Realmente está usted confiando en ese Dios maravilloso? A lo mejor no lo tiene a Cristo en su corazón. También yo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué tiene usted mucho temor al futuro? Temor a un mal diagnóstico, etcétera, etcétera. Muchas cosas tiene usted temores. Bueno, si no tiene al Hijo de Dios, yo no le estoy preguntando si tiene usted una religión. Todos tenemos una religión en algún momento de nuestra vida. Eso a Dios no le importa qué religión tenga usted o qué religión tenga yo. Aquí lo importante es que tengamos al Hijo de Dios en nuestro corazón y que creamos que Él es el único medio por el cual nos podemos acercar al Padre, y el Padre nos va a oír, nos va a bendecir y nos va a ayudar en nuestras peores luchas y nos va a sacar con victoria. Así que, si usted no tiene a Jesús, tiene toda la razón en tener mucho temor, preocupación, ansiedad, estrés, depresión, todo. Pero si tenemos a Cristo, tenemos el único plan que el Padre determinó que fuera usado para la salvación del ser humano, que es el nacimiento, la muerte y la resurrección de su Hijo único llamado Jesús. Si usted no tiene esa convicción, no le permite a Jesús que viva en su corazón y le da el control de su vida, perdóneme, pero usted no tiene nada ni nadie, ¿sí? No es lo que usted crea, no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, es lo que Dios ya determinó. El único vínculo, el único camino, el único intercesor, el único que hace milagros, el único que murió, el único que resucitó, el único y agradable sacrificio perfecto para el Padre, se llama Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. ¿Lo tiene usted en su corazón? Recíbalo. Dios no se va a meter a un lugar donde usted no lo invite. Oiga, pero yo todos los días oro, rezo. Muy respetable. Si usted, como dice la palabra, no ha confesado que Jesús es el Señor y que usted lo invita a que esté en su corazón, usted no tiene nada. Hacemos la oración. Señor Jesucristo, este día he decidido recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Por favor, es hermoso Señor, límpiame de todos mis pecados. Sálvame, Señor, de la muerte eterna. Y permíteme que yo cada día vaya progresando en esa limpieza de mi alma con tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú eres el único medio por el cual
yo puedo acercarme confiadamente hasta el Padre y pedirle ayuda y oportuno socorro para todas esas circunstancias que me ha tocado vivir. Así que te recibo, con mi boca confieso, con mi corazón pienso, con mi mente pienso y con mi corazón siento. Jesús es mi Rey, mi único y suficiente Salvador, y lo recibo como mi Señor, y el que me lava con su sangre preciosa de todos mis pecados. Amén y amén. Hiciste esta oración, empieza a caminar en obediencia con Él, buscando donde te hablen de la palabra de Dios, leyendo tu Biblia y pidiéndole al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que te siga revelando su perfecta voluntad. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y no se te olvide, por favor, compartir esta clase. Bendiciones.